Bienvenidos a este emocionante vídeo. Hoy tenemos el honor de celebrar el reconocimiento y la excelencia en el campo de la arqueología y paleontología con los ganadores del tercer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc. Este prestigioso premio destaca los logros sobresalientes en la investigación y el descubrimiento de nuestro pasado ancestral. En su tercera edición, el Premio Fundación Palarc ha otorgado un merecido reconocimiento a un proyecto de investigación que ha dejado una huella significativa en el ámbito arqueológico. Este año, el proyecto galardonado se ha centrado en los yacimientos de la Almoloya en Pliego y la Bastida en Totana, ambos situados en la provincia de Murcia. Estos yacimientos arqueológicos han brindado valiosas oportunidades para ampliar nuestro conocimiento sobre la cultura del Argar en la Edad de Bronce. A través de un minucioso estudio que investiga las desigualdades políticas y económicas de esta cultura tan relevante, el equipo de investigadores adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras y al Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona ha dejado una marca imborrable en el campo de la arqueología. El proyecto ganador, que ha sido finalista en las 2 ediciones anteriores del galardón, ha sido merecedor de una dotación de 80.000 euros. Este reconocimiento destaca el compromiso y el arduo trabajo de estos brillantes investigadores cuyos esfuerzos han sido elogiados por su contribución al avance de la disciplina. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Camila Oliar y el doctor Miguel Valerio, que son parte protagonista de este proyecto de investigación. Su dedicación y experiencia en el campo de la arqueología y paleontología nos brindarán una visión única y fascinante sobre los hallazgos en los yacimientos de la Almoloya y la Bastida, acompañándonos en esta entrevista exclusiva donde exploraremos los descubrimientos y los desafíos de estos destacados investigadores. Así pues, conozcamos de cerca su trayectoria, su pasión por su trabajo y cómo sus investigaciones han contribuido al enriquecimiento de nuestro conocimiento sobre nuestro pasado. Démosle la bienvenida a la doctora Camila Oliar y al doctor Miguel Valerio, ganadores del tercer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc. Pues tenemos aquí a los flamantes ganadores del tercer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc. Qué emocionante, ¿no?, haber ganado este premio tan prestigioso, ¿verdad? La verdad es que sí, muchísimo. ¿Cómo estáis? ¿Radiantes? Bien. Bueno, sobre todo por lo que supone el premio. Más, bueno, tú quieres la emoción, pero más allá de la emoción supone buenas noticias para la continuidad de lo que hacemos. Y eso es lo importante. Qué importante es eso, ¿eh? Un pequeño descanso. Un respiro. Sí. ¿Qué es lo más relevante del proyecto? ¿Qué es lo que diríais que es lo más impresionante? Lo más impresionante, bueno, hay varios niveles, arqueológico, humano. Científicamente, bueno, pues mira, voy a aprovechar y lo introduzco un poco, ¿no? El proyecto se centra ahora mismo sobre 2 yacimientos importantes que pertenecen a esta cultura llamada del Argar, de la Edad del Bronce, que es, aunque se conozca desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, como cultura arqueológica, digamos, es una gran olvidada, ¿no?, porque ha pasado el tiempo y hay mucha gente aún que desconoce esta sociedad. Entonces, la Almoloya y la Bastida tienen una gran ventaja, porque con lo que ha hecho el proyecto ha sacado a la luz una serie de hallazgos importantes que, por un lado, han traído de vuelta, digamos, esta sociedad, la han sacado un poco del olvido, y por otro han aportado incluso novedades, cosas que se desconocían. También quiero decir que no es que nuestro proyecto sea el único que esté trabajando sobre esta sociedad, ¿no? Hay otros equipos en Granada, en Murcia, en Alicante que también lo investigan. Sí, en este sentido es no solamente los avances en cuanto al conocimiento de lo que es el Argar, sino también el aproximarnos, poder mostrar y acercar todo este conocimiento a la gente. Y eso es una de las partes más importantes y creo que de las más gratificantes, poder que la gente integre el conocimiento de la sociedad argárica, que introduzca en sus vidas el poder ir a caminar y pasear por estos yacimientos y que los haga realmente suyos, que es lo que es, ¿no? Entonces esto es de las partes creo que más gratificantes, sí, también más allá del conocimiento científico que podemos generar, también esa parte más... Sí, porque es normal, ¿no?, en un equipo de investigación arqueológica que hagas investigación como excavación o trabajo de laboratorio, pero creo que no es tan normal lo que hacemos en nuestro equipo, que es, además de eso, se ha hecho musealización, es decir, en el caso de la Bastida se ha musealizado
el yacimiento. La divulgación, ¿no? Enseñárselo a todo el mundo, cosas con niños, ¿no? Y hacer... En los 4 años de proyecto se musealizó el sitio, se preparó para recibir al público. Luego hacemos otra cosa, también aunando esfuerzos entre el equipo de la universidad con una asociación que hay allí en Murcia. Se ha buscado una fórmula también para hacer difusión en el yacimiento haciendo visitas guiadas con los mismos investigadores, ¿no? Que hacen visitas, con lo cual a medida que la investigación avanza, también avanzan los contenidos, lo que se cuenta a la gente en campo, ¿no? Se va actualizando. Y es muy gratificante porque tú ves que, contrario a lo que se pueda pensar, la gente tiene muchísimo interés y viene y te pregunta, y si la visita tiene 1 hora y media de duración, al final te quedas allí bajo el sol hasta las 2:30 de la tarde porque la gente te sigue preguntando. Eso de verdad es muy satisfactorio. Además, yo creo que la arqueología tiene esa mística, ¿no? Genera esa intriga, ¿no? Esas preguntas, ¿no? Y el trabajo que hacéis en el campo, ¿no? Sobre el terreno, para traer a luz esos lugares que luego, gracias a la musealización, como bien indicas, ¿no? Pues permiten que la gente que igual quizás no tienen idea de lo que está viendo, pues pueda entender ese contexto, pueda entender lo que está viendo. Entonces, la segunda pregunta que queríamos haceros es, para una persona que no conozca estas culturas de la edad del bronce, ¿qué rasgos, ¿no? caracterizarían, o cómo vosotros podríais realmente, a una persona que no sabe qué es el Argar, ¿no? Los que igual tenemos algún conocimiento más, pues si podemos situarlo en ese marco, ¿no? temporal y histórico, pero a una gente que sea un poco neófita en el tema, ¿no? Que seguramente habrá muchos que nos estén viendo que sean neófitos en este tema, ¿cómo describiríais a la cultura del Argar? ¿Qué es lo que más destaca de ellos? Mira, yo creo que quizás esté cambiando la situación, pero yo creo que hasta ahora la idea quizás en el público más general es la de que aquí lo grande en la península ibérica empieza con la llegada de fenicios, griegos, romanos, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque son civilizaciones, son estados que llegan aquí en fechas ya relativamente avanzadas de la historia. Pues el Argar supone que tú ves que hay una sociedad que ocupa un territorio de 35.000 kilómetros cuadrados en el sureste de la península y hace pues grandes poblados, auténticas ciudades con casas, edificios de piedra, ¿no? De mampostería, con trazados urbanos, ya eso lo estamos viendo en la Moloya, con cosas que solemos achacar a civilizaciones más conocidas como Egipto, China, Mesopotamia. Aunque claro, también cuando hablamos de civilización hay gente que no acabas de convencerles porque dicen no es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás como el Argar no tiene escritura, no hablaban de sí mismos. Estuvieron mucho antes que los griegos o los fenicios, con lo cual tampoco otros dejaron nada escrito sobre ellos. Pues quizás la gente les extraña un poco escuchar esto de civilización, pero tiene bastantes de los rasgos, ¿no? Y algunos de mérito dudoso, como son las desigualdades sociales muy acentuadas. En primera instancia es la amplitud en cuanto a nivel de territorio, es lo que él decía, en cuanto a kilómetros. Pensad desde Alicante hasta Granada, Jaén, un territorio tan extenso que son poblados que están compartiendo una misma manera de hacer, un mismo tipo de cerámicas, todo como muy restringido, una misma manera de enterrar, como una ideología también como muy marcada. Están justamente en cuanto a clase social, que también eso se ve a través principalmente de las tumbas, vemos que hay desigualdades, que hay unos poquitos que tienen una acumulación de objetos de difícil acceso, y frente a otros otros que no tienen. Eso te marca en cuanto a jerarquía. Y después en la complejidad también a nivel económico, porque ves en algunas zonas pues que están más producción metalúrgica y que todo este metal después lo encuentras en otros lugares. Entonces es una idea mucho más compleja de lo que pensaríamos a lo mejor en otras épocas, pero aquí ya está pasando. Y es lo que él decía, ¿no? No tenemos la escritura, no tenemos esos clásicos que esperábamos normalmente, pero los otros signos están ahí bien presentes. Y esto es espectacular y eso es una de las ¿Cuál sería características. la época de más esplendor del Argar?
Entonces, en ese sentido, estaríamos en el 1800 hasta el 1500, sería en el momento 1700, 1500, sería el momento de antes de Cristo. Antes de nuestra era, sí. Sería el momento de donde esto es ya más obsceno. Estas desigualdades son más ¿Cómo lo obscenas. sabéis eso? Porque pues, también es Carbono la curiosidad, 14, ¿no? Carbono 14. ¿Era eso la pregunta? El carbono 14, y después entonces también vemos cómo esto va cambiando, no solamente a través del carbono 14, que obviamente es una de nuestras herramientas principales y una de nuestras necesidades, sino también ver la estratigrafía, ver la secuencia a nivel de cómo se van poniendo los distintos muros, el sedimento, etcétera. Es la otra manera de marcar las cronologías, ¿no? Entonces vemos cómo esto va evolucionando desde el 2200, que es cuando todo esto empieza, en la sociedad targárica, hasta el 1500. Entonces serían en esta secuencia... 700 años. Son casi 700 años. ¿Y sí, a partir de ahí? 650. Pero yo añadiría, porque quizás tu pregunta va también por ahí, que se ve, cuando hablamos de 35.000 kilómetros cuadrados, ese es el territorio en esta época que llamamos de apogeo. En la época formativa, entre el 2200 y el 2000 antes de nuestra era, es un territorio mucho más restringido que pilla Murcia y otras... Murcia y Almería, es decir, que es mucho más restringido, pero también bastante. Lo iba a decir porque lo bueno también voy a hacer un paréntesis, lo bueno también de la Moloya y de la Bastida es que son yacimientos que son fundados por los argáricos, están desde el proceso formativo y perdurarán hasta el final. Volviendo a lo que estaba diciendo, se ve ese apogeo en el territorio que ocupan en esa época. Se ve, por ejemplo, en la Moloya, habéis visto seguramente esas imágenes de esos vuelos aéreos. Ahí estás viendo la última de tres ciudades, la ciudad de esa última fase de apogeo entre el 1750 y el 1550. No sabemos aún muy bien, no conocemos igual de bien las fases anteriores, pero no podemos hablar de la misma trama urbana con la misma planificación para esas épocas anteriores. Evolucionaron. Hay cambios sociales. Y un punto también muy importante es, estamos siempre buscando el verbo adecuado, la piramidalización de la sociedad, que uno de los estudios que ha hecho nuestro equipo ha sido una investigación que se ha fijado en el hecho de que en lo que es la segunda fase argárica, entre el 2000 y el 1750, tú tienes una clase de gente que a partir de los ajuares funerarios los puedes situar en la llamada élite argárica, y que además, pues tú ves que hay unos hombres que portan unas armas, las alabardas, que son en un número determinado. En la Moloya tienes varias tumbas que son de alabardero, guerreros de alabarda de la élite. En cambio, en la Moloya, cuando llegas a la tercera fase, de momento solo hay una única tumba de la élite, que contiene una pareja y el hombre porta una creo que le podemos llamar una espada corta. Entonces, esto junto con otros indicios que se ven también en otros yacimientos, nos está diciendo que esa élite que llevaba armas ahora es en un número mucho más reducido. Es decir, la gente que estaba en la cima es mucho menos. El poder se ha concentrado, ¿vale? Es otro de los indicios. De hecho, mira, hilando con eso que estabas diciendo, que me parece muy interesante, hablabais antes de desigualdades sociales, ¿no? Algo que es inherente, yo creo, que a la especie humana, ¿no? Sí que totalmente en desacuerdo. Sí. Bueno, yo Está bien. bueno, yo creo que es una opinión personal, pero sí que es cierto que el tema de las desigualdades en esa sociedad, en un sitio donde se perciben, puede ser precisamente los enterramientos, ¿no? Sí. ¿Hay enterramientos de gente común, de gente... ¿Se ha encontrado dónde sería, digamos, el punto de separación, ¿no? Si la estructura de la funeraria de unos y de otros era la misma, no sé. Un poco... Claro, en ese sentido fue el estudio de Vicente y Jordi Estevez, que hicieron todo el estudio del ajuar funerario en la cultura argárica, en la sociedad argárica, y entonces ahí ya distinguieron justamente a partir de ver estas diferencias en los materiales que depositaban los vivos en relación a los muertos. Este material que dejaban, se veía esta diferencia. Entonces, es
este pequeño grupo que está acumulando, y es lo que él comentaba, ¿no? Desde al principio eran unos pocos, eran unos cuantos, después cada vez son menos, pero esto es de hecho es algo que hemos podido comenzar a intuir gracias al estudio más sistemático de la excavación. Ha sido gracias a la almohadilla que hemos podido ver esta diferenciación cronológica, porque también en esto también tenemos que decir, el Largar se conoce desde hace más de 100 años, pero tampoco nos habían podido distinguir bien las secuencias, los distintos momentos, distinguir estos 600 años. Entonces, este estudio cronológico de evolución, o mejor dicho, de cambio en el Largar, tampoco nos había podido ver, y creo que es una de las grandes aportaciones de los estudios recientes, ¿no? De ver esta secuencia. Afinar la secuencia. Entonces sí que vemos, gracias a ver la diversidad, pero no solamente ver la diversidad, sino que la diversidad en relación al tipo de objetos y a la cantidad de objetos como están asociados. Y esa fue la gran contribución de Vicente, de la publicación de Vicente y Jordi, ¿no? Sí. Que se pudo ver esta distinción. Es también hay que decir, claro, que es la interpretación o la hipótesis de trabajo de nuestro equipo. Hay otros colegas, otros equipos que trabajan sobre lo mismo y pues pueden tener otras visiones. Hay gente que puede mirar a las mismas tumbas y enfocar aspectos, como decirlo, simbólicos, ¿no? Pero el equipo estamos de acuerdo. Eso es la ciencia. Sí. Es lo bonito de la ciencia. En nuestro equipo pensamos que, como decía Camille, el acto de hacerle una tumba, una sepultura a alguien, es algo que hacen los vivos. Depositar ciertos objetos significa amortizarlos, dejar de contar con ellos. Y si son valiosos económicamente, oye, que si alguien se está poniendo algo, digamos, de muy buena calidad en una tumba, es porque puede hacerlo, es porque económicamente lo puede hacer. Que renuncies a una herencia. Entonces, pues creemos que esa diferencia cualitativa o cuantitativa en las tumbas, que hay unos pocos con mucho, ¿no? Y casi la mitad que esté más o menos, por decirlo en términos que la gente pueda entender, ¿no? Y luego prácticamente la mitad con poco o nada, creemos que es muy significativa. Y aparte de eso también está el estudio antropológico, claro. Hay más de dieta, es decir, también se ha podido ver que estas personas que tenían más concentración de estos objetos valiosos, pues comían más carne. Entonces vemos estas diferencias también en la alimentación y en otros elementos. Y después también ver, justamente la gracia de la arqueología es no solamente partir de una evidencia, sino también ver todo el conjunto, todo el contexto. Entonces también ver la diferencia entre los espacios y estas cosas que también... Sí, bueno, eso, no puedes plantear la hipótesis y quedarte ahí, esto se llama ir contrastando. Si va cuadrando... A mí me gusta mucho lo que habéis dicho de Largar hablando como una gran civilización. Sí. A falta de la escritura. Pero hace poquito que se conoce Largar. 100 años, ¿no? Bueno, un poquito. Sí, 130, sí. Zona, los romanos y tal, se sabe de antes, ¿no? Por los edificios que quedaron o lo que sea, ¿no? Pero estamos hablando de una cultura que vosotros habláis ya como una muy potente, un estado. Un estado, ¿no? Pero ¿cómo se comunicaban? O sea, no había nada, a lo mejor no escritura, pero estilo jeroglíficos, algo. ¿O es posible que se pueda encontrar en un futuro? ¿O ya está descartado? Sí, yo soy el menos veterano del equipo y creo que me ficharon porque he trabajado mucho sobre escrituras. Y la verdad es que Tú estás buscando las escrituras. Yo he trabajado en y cuando encuentres una escritura vas a decir... Entonces, lo curioso de la verdad es que no lo tiene. ¿Es imposible encontrarlo? Pero no solo eso, sino que lo curioso es que escasea la iconografía, escasea lo gráfico. La cerámica, bueno, no lo hemos dicho, pero tenían que comunicar de alguna manera y tendrían una gran capacidad de difusión de ideas o de normas o de lo que fuera, sin escritura. Lo tendrían que hacer porque la cerámica hicieron unas poquitas formas no decoradas durante muchísimos siglos y se mantienen a lo largo de un territorio amplio, lo mismo que el rito funerario. Eran un poco sosos, ¿no? Pero, no, sí, ¿no? Pero por ejemplo, ahora... Pero son imágenes. Sobrios. En algunas cosas, o represores también. Pero por otro lado... ¿Podría ser por mitología que no lo hiciese?
bueno, mitológico. Sí, ideológico. Sí, a nivel ideológico, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora, en los últimos tiempos, la escritura cada vez escasea un poquito más. Precisamente, lo que son más imágenes, más, entonces, o cosas más verbales, entonces tampoco no se tiene que menospreciar todo esto y el poder que esto tiene en cuanto a la divulgación. Entonces, la escritura se le da una gran relevancia que ha tenido más, de hecho, a lo mejor para nosotras, que es porque lo estamos estudiando y es la manera de aproximarnos, pero las otras maneras de comunicarse de las imágenes son muy potentes, lo sabemos perfectamente. Sí, el problema es que para estudiarlo en el presente es más complicado. Claro, pero eso será incompetencia nuestra. En ese sentido. No se nos puede olvidar de decir en algún momento de estilo de conversación que, bueno, también lo bueno de la moda es que allí han aparecido en al menos 2 ámbitos pinturas, estucos de pared de casas pintados. Eso es rarísimo en el Algar. ¿Qué pasa con esas pinturas? Pues que precisamente de momento estamos haciendo el puzzle aún, no hay nada figurativo. De momento vemos círculos, bandas de triángulos, líneas de triángulos, ¿no? Algunas cosas que parecen arboriformes, pero todo bastante esquemático, geométrico de momento. Y una cosa que se sabe a día de hoy sobre la... O sea, habéis encontrado 2 pinturas ahí y en forma de triangulitos y redonditas y tal. Sí. Sí. Y precisamente. ¿Y cuando pasa eso? En un grupo de arqueología que encontráis algo así, ¿eh? ¿Qué sentís? ¿Qué sentimiento hay? ¿Es aquello de llamar, ¡oh, tú! Y todos para allá? ¿O como...? ¿O es más un día más en la oficina? No, en absoluto. Es decir, de hecho, quienes en ese momento no están en el campo reciben la foto de WhatsApp de... Exacto, ¿no? Tiene que ser espectacular, ¿no? Tiene que ser algo... Obviamente, sí, claro que sí. Es decir, hay en la arqueología hay muchos momentos y de hecho es verdad que lo que más recordamos o impacta es el momento del descubrimiento. Claro. Y por algo la historiografía de los descubrimientos ha sido como ha sido, del coleccionismo, etc. Pero, y después, lo que pasa es que después está la otra parte que es el trabajo más tedioso, más de limpieza, es decir, una cosa es el descubrimiento, después entonces están los compañeras que se dedican a pues limpiar cada fragmento, intentar hacer un puzzle y que todo eso un poco cobre sentido y que son de las cosas que entonces tardan más en poderlo difundir, pero obviamente que sí. Con estos 2 estucos pintados, imagínate, yo que sé, un puzzle de 5.000 piezas, que tú lo tiras la caja y no tienes luego la tapa con la solución. Y te faltan trozos. Y te faltan trozos. Y que está de gastadillo, ¿no? Porque por eso hace muchos años que lo está perfectamente. Esto es lo que se hace, sí. Y una cosa que suele intrigar a mucha gente, ¿no? Que es cuando una civilización colapsa, vamos a hablar de, como estamos hablando de civilización, colapsa y de repente desaparece, ¿no? Es como que hay un impasse y ya no están aquí, ¿no? Estaban y desaparecen, ¿no? En el caso del Algar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de colapso y final, ¿no? de la civilización algárica? Realmente sabemos relativamente poco. Tenemos evidencias de un momento de auge de toda la estructura y de repente los niveles, de hecho, además también tenemos la dificultad de cómo son los más recientes, son los que están más erosionados, los también más alterados. Entonces vemos pequeños signos más aislados que nos cuesta un poquito más cerrar, pero vemos que de repente ese espacio que estaban ocupando de manera tan potente y tan amplia, quedan poquitas cositas, casi residuos, entonces no sabemos bien qué es lo que sucede y ahí está también en las partes de la investigación, también las más difíciles, tanto siempre son los orígenes y los finales lo más difícil de identificar, de explicar qué es lo que está pasando, cómo llegaron ahí y qué es lo que les pasó al final. Sí, en ese sentido, ¿no? En la carrera, que cuando la terminé, de hecho las asignaturas que más me gustaba en cuarto de carrera fue arqueología y el profesor que tenía lo vendía todo como muy enigmático, ¿no? Pues de un día para otro
por poneros un resumen, tampoco voy a explicaros, pero hablaba en términos muy mistéricos, ¿no? Pues esta civilización colapsó y desapareció, ¿no? Y sin dejar rastro. De las sociedades en general. Suena todo muy espectacular, ¿no? Como, ostras, y te invita a imaginar, a pensar qué sucedió, o tuvo que haber un cataclismo. Claro, ¿no? en ese sentido, cataclismo no, a nivel de externo no es, pero justamente una sociedad en la cual todo está tan reprimido, tan restringido, están tan encorsetados y con tanta desigualdad, hay un momento que la gente dice basta. Esa es una de las posibles sería teorías. Una de las posibilidades. Qué interesante. Sí. Lo que sí que es seguro es que esos ritos muy bien establecidos que se mantienen durante mucho tiempo en un amplio territorio, esas formas cerámicas, lo que sí que es un hecho es que eso desaparece del registro arqueológico. A partir de una fecha ya no lo vais a encontrar en el sureste, esas formas de vivir o de hacer cosas, con lo cual eso se acabó. Y es un fin brusco. Y que deciden enterrarlo y dejarlo atrás. Es muy interesante. Da para la peli. Este tipo de cosas son las que... Eso quiero decir algo. Un Espartaco de largar, ¿no? Espartaca, que se revoluciona contra tal y que empieza a hacer dibujitos. No, los dibujitos eran anteriores, pero... Yo me he quedado con lo de los dibujos, que quien tuviese la máquina del tiempo y ir para atrás, Sí, ¿no? sería Vosotros yo es una de las cosas que siempre he dicho, que es una de las, y estar ahí y ver, ¿no? ¿Vosotros? Pero yo no lo entendería cuando hablan, a lo mejor tú sí. Claro, entender idioma no. Bueno, ostras, ¿qué sonidos también cuando voy a Japón tampoco me entero. Y me paso, Mira, hilado con eso, una de las cosas que más pero además lo que decís, que es poder ver, interpretar, ¿no? Imaginar cómo podían ser las cosas. Yo creo que la arqueología experimental, ¿no? Puede ayudarnos, no sé qué opinión tenéis vosotros, ¿no? A intentar reconstruir de una forma un poco visual cómo eran las cosas o cómo pudieron ser en su momento. No sé si vosotros en el propio yacimiento... Cuando te refieres a experimental, ¿a qué te refieres? Porque una cosa es el tema a nivel divulgativo, es decir, hacer reconstrucciones porque y en ese sentido también lo hemos hecho, y en la Bastida está la Casa Argárica, que se ha hecho una reconstrucción y justamente pues se ha intentado utilizar los mismos materiales, etcétera, para ver también la resistencia, porque además, claro, pensad, de barro todo necesita un mantenimiento y ver cómo esto se va degradando los tiempos, etcétera. Esto por un lado, también lo que pasa es que también la otra parte de la arqueología experimental, que normalmente está más restringido el mundo a la cuestión tecnológica, estamos hablando, creo que a nivel más general de lo que es a nivel social, a nivel de las dinámicas sociales, los cambios, ahí ya es un poco difícil. Sí, es mucho más difícil, ¿sí? ¿No? Porque lo que le suele entrar por el ojo a la gente suele ser lo visual. Al final, el primer golpe, yo que trabajo con adolescentes, les entra mucho mejor las cosas cuando tienen ese golpe visual, cuando lo ven y lo pueden incluso tocar, ¿no? Para entender. Mira, quería enlazar dos de estas cosas que estamos diciendo. Una compañera precisamente en la parte tecnológica, con unos orfebres en Italia, ha podido, digamos, recrear, para que la gente entienda, recrear lo que es el proceso de fabricar una alabarda con un nivel tecnológico similar al que tendrían ellos, ¿no? Con sus recursos. Huellas. O hacer una diadema, que es una cosa que se haría a partir de una pepita, ¿no? Y ¿cómo enlaza esto? Bueno, pues porque esos objetos que esa compañera ha hecho los hemos cogido y en las visitas guiadas que hacemos en el yacimiento llevamos esos objetos. Porque imagínate, ya sean críos o adultos, enseñarles una réplica de una alabarda, una réplica de un dilatador de oreja, que es una cosa que a la gente le fascina muchísimo del mundo argárico, porque se cree que es muy actual, cuando es una cosa que ha habido, es una cosa que ha habido en todas las épocas, en todas partes, o que alguien se pueda hacer una fotografía, ponerse una diadema. Bueno, son cosas que le encantan mucho a la gente. Y si es una manera de llegarles. Y tanto. Y para acabar, vuestro proyecto, si fuese del 0 al 100 porcentaje, ¿en qué situación estaría? ¿En qué sentido? En el sentido, ya hemos hecho el 20%, el 15% de la investigación. ¿En qué situación estáis? Es decir,
¿Cuánto queda? Imagino que diréis, no, nunca se va a acabar de investigar. Te iba a decir, al 100 y al 0. No, ya. Pero en los próximos 10 años, por ejemplo, ¿sabes? Para que tengamos la visualización de, bueno, tampoco hace muchos años que se está trabajando, ahora estáis trabajando muy potente, se está descubriendo muchas cosas, pero ¿en qué momento estáis de la investigación? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Yo no sé. Yo he entendido, pero Yo depende de cómo lo quiera entender. no hay límites. Claro. Sí, yo sé que no hay límites, ¿vale? Pero hace falta pasta en la arqueología. Yo lo digo para que la gente diga, no, que este proyecto es la bomba. No, es que vamos a se meter- necesitan dos dinero para dos cosas. Por un lado, para seguir investigando, por ejemplo, es que tanto la Bastida, que se ha excavado muy poquito en realidad por toda ahí la quiero potencia, por la potencia Ahí que quiero tiene, ir, que ahí es, quiero ir. tenemos toda la montaña y hemos Exacto. excavado solamente Vale, pie de monte y un trocico. Me refiero a eso. Y nada más, y un poquito de cima, pero hay toda la montaña por hacer, nos puede trascender a nuestras vidas. Sí. Nos trascenderá, seguro. Ahí es cuando Pero Miguel encontrará los nietos de... los textos. Pero y la Almoloya, 3/4 da lo mismo. Eso por un lado, pero por el otro también los yacimientos necesitan un mantenimiento, porque si queremos que la gente incorpore estos yacimientos y los haga propios, se requieren que los sigamos manteniendo, que se restauren, que se consoliden, se restauren, que se hagan todas estas acciones que decíais también un poco de divulgación, de reconstrucción, de coberturas, bueno, de muchísimas posibilidades que tiene para poder divulgarlos. Y de cosas macro a continuamente cada X meses ir a sacar matas, porque las hierbas también alteran, entonces es todo un mantenimiento que todo eso requiere. Entonces del 0 al 100 pues podría decir que a nivel de investigación pues estamos muy avanzadas, seguramente se podrá, y según cómo vaya evolucionando, seguro que podremos llegar a muchos lugares, porque de hecho ya hemos llegado a lugares donde no esperábamos poder llegar nunca. Entonces, en ese sentido ya es espectacular el avance, pero a nivel del otro requiere una continuidad y que haya un compromiso de todas y de todos con este proyecto. Y con el proyecto, de hecho, en la cultura en general, no solamente en la Almoloya y la Bastida, sino en todos los yacimientos. Sí. Muy bien. Y si esta era la última pregunta, estáis invitados a venir. Y Será un placer. Y enamoraros de la Podríamos hacer una Almoloya. visita Sí, podría estar chulo. ahí en el campo, ahí a tope. De hecho, mira que tengo las oposiciones el sábado. Uno de los temas que ya mejor llevo preparados es el 23, que es el que tiene que ver con las culturas de neolíticas en el bronce en la península ibérica. Y ahí está mencionado Largar, también los Villares. Está. Pues mucha suerte. Si me toca... Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias por lo que hacéis, ¿no? Gracias por el trabajo, gracias por ser los ganadores del tercer premio nacional de arqueología y paleontología, que Fundación Palar, que es brutal, porque hay mucha gente, hay muchos compañeros vuestros, muchos equipos, muchos trabajos equipos y espectaculares. la Fundación también ha estado La apoyando. La Fundación apoya 150 proyectos de diferentes maneras en todo el mundo, y yo que hago muchos vídeos sobre todos los proyectos flipo, como todos vosotros. Yo he hecho entrevistas con gente que está en Egipto, gente que está aquí, y digo, ¡guau! O sea, que ser los ganadores es porque el jurado ha visto que tenéis algo diferente y que el proyecto es muy potente. Y nada, enhorabuena y a seguir, porque aquí no se puede parar nunca. Exactamente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.